Entonces, cuando nosotros estamos siempre rebotando en este espacio, vamos a tener la única constante somos nosotros. Y el diseño humano no es una cuestión que tengas que rellenar, que tengas que cambiar, que tengas que modificar, realmente es regresar a esa esencia y serle fiel a la esencia, serle fiel a nosotros mismos. Es un conocimiento, me gusta decirle, perpetuo, porque no importa si pasan 20 años, regresas y puedes verte igual, eres igual. Solamente que la interacción hace que a veces tengas claridad, confusión y todo eso, pero siempre puedes regresar a ti. Tienes que aprender a soltar. Es una frase que repetimos o hemos escuchado en más de una ocasión. Aplica a familia, parejas, amigos, a todas nuestras relaciones de día a día. Converso con profesionales, expertos, amigos, para compartirte diferentes herramientas emocionales que te van a ayudar a soltar eso incómodo y empoderarte de tus emociones. Aquí juntas desaprendemos, volvemos a aprender, soltamos, sanamos y así, todas las veces que sean necesarias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea. Primero, les quiero recordar que en diciembre llegamos al episodio 100. Increíble, el tiempo pasado tan rápido, ha sido un camino súper retador, pero hermoso. Me ha permitido conocer a mujeres maravillosas y he contactado creo que con cada corazón dispuesto a compartir que nunca pensé que iba a encontrar en toda mi vida vivida. Y les cuento que hace muy poquito, Isabel Siller, que es la invitada el día de hoy, nos conocimos de forma muy casual. Y ella me contó que ella hace un trabajo de diseño humano. Pero, ¿qué es el diseño humano? Yo he estado tratando de investigar y mi investigación ha sido bastante limitada. Entonces, por eso el día de hoy voy a conversar con Isabel. Isabel es coach de diseño humano. Con ella vamos a aprender primero qué es esa herramienta, en qué nos podría ayudar y vamos a empezar a preguntarle por Isabel qué la llevó hasta allá, cómo es que ella conoció esta herramienta y cómo es que la ayudó a ella inicialmente y cómo ella luego se atrevió a dar ese gran salto para poder ayudar a otros. Isabel, estoy súper feliz primero de coincidir contigo, de encontrarte y de que hoy estés aquí en el espacio. Bienvenida. Gracias, la verdad es un gusto que podamos coincidir. Estoy muy feliz de que haya más personas que están dispuestas a apoyar a otras personas y que seamos entre que nos conocemos y que no sabemos que estamos del otro lado, que nos hagamos esta bonita comunidad en la que todos tenemos un propósito muy parecido. Y me encanta que todos tenemos como nuestro propio twist. De hecho, es parte de la magia de diseño humano también porque en cierto momento todos pasamos por una etapa difícil. De hecho, la mía fue hace 2 años. Yo tenía 25, ya tenía un niño, ya tenía un niñito así chiquitito, tenía que 2 años, se me hace 3 años, 2 años más o menos, y me empecé a dar cuenta que no sabía qué era lo que quería, qué me gustaba, o sea, era una situación tan bizarra. Perder mi identidad fue algo muy interesante. Como sabes, todos pasamos como este tránsito de la pandemia y pasamos todas estas cosas de la vida y de repente como que regresa a la realidad y vuelve a hacerte cargo de todo lo que existe, ¿no? Que tienes que hacer, si es tu casa, tu matrimonio, tus hijos, tu todo. Y en ese fue como un shock de regreso que me hizo ver como, ¿y dónde estoy yo? O sea, ¿qué soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué quiero? O sea, ¿cómo me describo a mí misma? Porque cuando nos describimos a nosotros mismos usamos títulos, o sea, soy de tal parte, tengo esta relación o tengo este vínculo, o soy mamá, soy lo que sea. O sea, entonces no nos ponemos tantos títulos, pero en realidad como dentro de ti, ¿qué eres? O sea, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que de verdad puedes reconocer en ti como una fortaleza, como un pilar, como en tu comunidad, quién eres? Es como algo tan curioso, o sea, la pérdida de mi identidad me hizo buscar diferentes herramientas, o sea, y me pegué mucho a una amiga que de hecho se dedica mucho al esoterismo y esto, y le preguntaba, oye, ¿cómo puedo, o sea, conocerme otra vez? Y me decía, ¿cómo? O sea, ¿qué es lo que quieres? Y yo, pues sentirme mejor, entenderme, conocerme, como que quiero. Y
en todo este camino de estar probando y de estar buscando cosas, di con el diseño humano. O sea, era un momento en el que yo descuidé mi salud. O sea, yo llegué a pesar una cantidad de kilos y llegué a descuidar mi salud de una manera que me ponía en riesgo. O sea, era algo que yo dejé pasar. Y luego, yo era mamá y era esposa y eso era lo que yo era. Y yo trabajaba a tiempo completo y eso era lo que yo era. Y si me preguntaban, ¿cuáles son tus hobbies? Y yo, ¿cuáles hobbies? O sea, eran situaciones así muy, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Y yo, ¿cuál tiempo libre? O sea, era algo que cuando volteas a ver dices, ¿cómo me permití esto? Entonces fue algo tan fuerte que tuve que enfrentar, o sea, me acuerdo todavía el momento, estaba lavando trastes y se te va la mente, ya sabes, como que estás haciendo algo y se te va la mente y de repente dije, esto es lo que voy a hacer como el resto de mi vida, o sea, de esto se va a tratar, como de hacer lo que tengo que hacer y ya, o sea, nada más. ¿Dónde estaba la Paulina que a lo mejor, o sea, la Isabel que quería pintar? ¿Dónde está la Isabel que quería cantar? ¿Dónde está la Isabel que quería ser paleontóloga? O sea, de niña yo quería tantas cosas tan diversas. ¿Dónde está? O sea, ¿dónde está ese gusto por vivir? No por nada más hacer el checklist de qué es lo que tienes que hacer. Entonces, ese momento me hizo despertar con rabia, con tristeza, con frustración, con echar culpas, ¿no? O sea, es que de seguro fue esto, de seguro fue aquello, de seguro es mi esposo, de seguro es que soy mamá. Y luego volteé y dije, no, soy yo me permití eso, yo me dejé ir. Y te digo que en este tiempo de buscar realmente qué me iba a hacer conectarme conmigo, en esa desconexión tan fuerte que existió, encontré el diseño humano y empecé a estudiarlo y empecé a investigar y me empezó a interesar tanto que su enfoque no es adopta esta nueva doctrina, o sea, como haz estas cosas y tendrás este resultado. Es más esto es lo que ya existe dentro de ti, esto es lo que eres, energéticamente esto significa, este es tu propósito, estas son tus fortalezas, estas son tus áreas de, o sea, no débiles, pero sí que pueden impactarte, o sea, que están vulnerables y tienes que ser consciente de ellas. Entonces, te lleva por un camino de ser presente contigo mismo, o sea, de qué siento en este momento, qué está pasando en este momento, cómo entré a esta interacción. Y eso hace que pues empieces a observar todo lo que existe y todo lo que eres, todo lo que existe alrededor, tus relaciones personales, tus vínculos, tus reacciones, tus pensamientos, estar presente, porque eso es la única manera en la que vas a entender cómo funcionas. Y es así como pasó de un podcast a un libro y de un libro a unos cursos y de unos cursos a decir es que la gente tiene que conocer esto, es que como nadie está hablando de esto, es que mis amigas tienen que saberlo. Y es así, o Ah, sea, más o menos como fue. Isabela, yo te escuchaba y no sé, me parecía, es como si te hace eco también todo lo que tú dices, porque yo te contaba antes que empecemos a grabar, ¿no? Yo soy microbiólogo y yo trabajaba en mi país, en Perú, como microbiólogo. Ujú. Cuando yo llegué a Berlín, yo presenté mi documentación, homologué mis títulos, los traducí, dije, voy a trabajar como microbiólogo. Y no sucedió. Y fue frustrante para mí. Es decir, entonces ya no soy más microbiólogo. Entonces ahora solo soy mamá. ¿Y sabes lo que me pasó súper raro? Yo llevaba a mi hijo al kindergarten y en el kindergarten yo era la mamá de. Yo no tenía nombre, era la mamá de. Y después pasó como un año, el segundo año de mi hijo en el kindergarten, y fue el cumpleaños de una niña. Y me invitaron a mi hijo al cumpleaños y yo le dije, oye, ¿tú cómo estás? ¿Qué tal? Yo soy la mamá de Yago, se llama mi hijo. Yo soy la mamá de Yago. Ella me miró y me dijo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿No? Yo soy Pauline. Y yo eh, ni siquiera me había dado cuenta que un año completo no tenía nombre. Era la mamá de. Sí, Y cuando ella me dio su nombre, yo dije, wow, ¿en qué momento pasó esto? ¿En qué momento dejé de ser Lili
para ser la mamá, que no está mal, o sea, yo amo a mi hijo y me gusta mucho ser mamá, pero había perdido completamente mi yo y me había convertido en la mamá de alguien, en la esposa de alguien, en la cuñada de alguien y yo había estado yo. Y ahora, y creo que si alguien nos está escuchando al otro lado, en algún momento de su vida le debe haber resonado la situación. Entonces, ¿cómo podríamos definir el diseño humano? ¿Qué es lo que une mi parte emocional, lo que yo pienso, lo que yo siento de mí y cómo me relaciono afuera? Si tú pudieras darnos una definición, ya existe, claro, ¿cómo se podría definir el diseño humano? El diseño humano, fíjate que su base principal radica en juntar cosas, en sintetizar las herramientas de diferentes disciplinas. Y aquí está como este aporte extra que viene de muchos lados, porque engloba astrología, física cuántica, la ley de los neutrinos, genética, bioquímica, también el cábala también le dicen, también tiene el sistema de chakras hindú y el I Ching, que es una de las enseñanzas más viejas que existen. Entonces, cuando juntamos todo esto, empezamos a ver al individuo, a cada persona, con su mapa energético. Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros nos vamos a el momento en el que nacemos, nadie nos ha enseñado nada, nadie nos ha impuesto nada, la sociedad no la conocemos como es y estamos configurados energéticamente con tendencias o disposiciones específicas, porque la parte genética nos da una parte de esto, pero también nuestros marcadores del mundo, o sea, la ley de los neutrinos, toda esta información que se descarga de cada planeta, explosión, supernova, todo, se está ampliamente como que compartiendo en todo el universo, entonces parte de ahí viene de ahí. La astrología, el posicionamiento de los planetas, todo esto también tiene que ver dentro de cuáles son los marcadores que tenemos. De hecho, la carta astral, por ejemplo, tiene este sistema en el que cuando naces, toda esa información se descarga, digamos, está puesta en ti. Por eso muchas veces en la astrología como que simpatizamos. Pero el diseño humano engloba todas estas cosas. Y entonces lo que pasa es que te dicen, tu alma y tu genética se juntan y hacen este individuo que tiene todos estos conocimientos ya dentro de sí, listos para ser como esta persona que va a tener este rol en la vida y que va a tener este aporte en la vida. Entonces, lo que nos hace ver es energéticamente las facilidades, fortalezas y áreas en las que somos susceptibles porque tenemos un propósito en específico. Si yo te cuento, por ejemplo, cómo es mi diseño, te va a dar muchas pistas de mí, porque yo soy una generadora manifestante. Ese es el tipo de energía. El tipo de energía está distribuido en 5 tipos. Todos pertenecemos a uno o a otro. Entonces, yo pertenezco al 31% de la población que es manifestadora generadora. Y hay otros que generadores, que también es un 35%, 37% de la población. Entonces, todos estos nuestro propósito es disfrutar la vida, es buscar aquello que nos llene de felicidad y de gozo. Y esto quiere decir que cuando nosotros estamos en este estado de me encanta lo que estoy haciendo, nosotros generamos energía y la compartimos. Hay términos, por ejemplo, de un vampiro de energía, que esto es como una falsedad, o sea, realmente es que no disfrutas esa compañía, esa persona no es correcta en tu entorno y hay que dejarla ir, hay que hacerla en un espacio donde no nos quite esa energía porque nosotros estamos dispuestos a compartirla, nosotros generamos de más y eso nos hace poderla compartir y eso nos da un rol en la sociedad. Tú tienes que hacer lo que más te guste, lo que más disfrutes, porque eso te va a hacer cumplir con ese rol, te va a hacer sentir propósito, te va a hacer sentir bien, te va a llenar de satisfacción. Entonces, esto es parte como de entender el rol cuando nosotros conocemos nuestro diseño, nuestro tipo de energía, nuestro perfil, nuestros talentos específicos, eso nos hace ver nuestra identidad, que es como dices, ¿no? O sea, pasa un tiempo y te pones un título y te pones un título y todo lo que conlleva el título como si fuera un trabajo, como si fuera una ocupación, como si fuera una responsabilidad, lo cual es. Pero cuando nos quitamos los títulos,
cuando nos quitamos los adjetivos, cuando todas estas cosas como extras, ¿qué queda? Queda la energía, queda los pensamientos, queda el alma, queda la persona. Entonces, lo que hace el diseño humano es el análisis de la persona mediante este compendio de cosas, ¿no? Cuando nosotros juntamos esta esotérica y esta ciencia y las unimos, se hace un quantum, y ese quantum es lo que es una persona. Es alma, es química, es física, es materia. Entonces, nos analiza a un nivel más profundo de lo que una herramienta tradicional lo hace con sus técnicas y sus conocimientos, porque agarra todo de todos lados y dice, esto eres. Y se hace por medio de tu fecha de nacimiento, tu día, tu hora, tu fecha y el lugar en donde naciste, y con eso podemos ver los marcadores específicos y se descarga un mapa que nos dice tu composición energética. Entonces, la definición del diseño humano es que es una herramienta para descubrirnos a nosotros mismos y vivir en armonía, vivir en alineación, honrar nuestra energía. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro destino? O sea, nuestro destino como cuál es mi propósito, cuál es mi tarea aquí. ¿Es un rol de servir? Sí, pero ¿de servir cómo? ¿Es un rol de ser parte? Sí, pero ¿cómo? ¿Tengo un destino que está aquí para impactar o para abrir camino? O sea, ¿cuál es? O sea, es para compartir con los demás, chocar con los demás, porque hay veces que dices, es que no entiendo por qué siempre me pasa lo mismo, por qué siempre tengo el mismo problema, por qué siempre me pasa esto con esta persona, por qué tengo esta tendencia. Y hay veces que es una incógnita para toda la vida. Y el diseño humano te dice, ¿sabes por qué? Porque tú estás aquí para impactar a los demás. Entonces vas a tener una vida en la que vas a tener decisiones o cosas o argumentos o peleas o así, porque tú estás aquí para abrir camino, tú estás aquí para vivir tu vida de esta manera y eso va a impactar a los demás y los va a inspirar, los va a acomodar en su línea, les vas a enseñar cosas, o sea, te da más allá que solo un hoy vas a tener buena suerte y todo va a salir bien. O sea, es como, esa es la mecánica en la que tu vida se va a desenvolver y puedes aprovecharla y ir por ese camino más tranquila o puedes estar dando vueltas y vueltas y vueltas y no saber qué está pasando y sentir que la vida te empuja de un lado y de otro. Entonces es un entendimiento profundo de ti mismo y de cómo se va a desenvolver tu vida. Isabel, una pregunta. Yo te escuchaba atentamente y hasta Sí. la parte astrológica la entiendo, ¿no? Porque ha- he, he tenido la suerte de tener otras invitadas que me han explicado que efectivamente nuestra fecha de nacimiento impacta en nuestro carácter, en nuestra personalidad, ¿no? La luna, el sol, lo cual es cierto, ¿no? Creo que así practiques cualquier tipo de religión, creas o no creas en esto, y eres Ujú. mujer y tienes ciclo menstrual, lo notas, o sea, notas en tu ciclo menstrual cómo vamos cambiando de una semana a otra, y nos guste o no, creamos o no, también nos damos cuenta que la luna de alguna manera tiene influencia en nosotros, en nuestras aguas, en nuestro cuerpo. Lo creas o no, sucede, claro, Ujú. sucede. Lo entiendo, o sea, entiendo pero la parte genética, eso significa que mi genética, que mis padres también impactan en mí y en mi diseño humano, mi Correcto, genealogía también. sí. En parte, mira, esto yo lo he visto en un sentido como no exactamente que vas a ser igual a o que vas a tener tendencias iguales a, pero muchas cosas dentro de quién eres las vas a poder vincular a cómo ha sido tu genética a lo largo del tiempo. En las enseñanzas de I Ching hablan exactamente de los codones y la composición de la genética del ADN. Y ahí es en donde empezamos a ver cómo se repite una temática. Cuando yo estoy con mis clientes, con las personas que les ayudo, normalmente sale el tema en el que hay un conflicto directo, a lo mejor con un familiar, con mamá, papá, hermanos, y cuando empezamos a ver y a entender un poquito más, específicamente en esa área, que es la de nuestros marcadores de I Ching, que son los numeritos que están en el mapa, ahí es en donde empezamos a ver la temática. Se comparten ciertas características y hay algunas que
se van a vivir de una manera y de otra, dependiendo de como la composición general, pero sí existen rasgos que se comparten genéticamente. O sea, sí existen predisposiciones y sí existen cosas que se comparten genéticamente. O sea, en este caso que somos mamás, nuestros hijos tienen parte de nosotros y parte de sus papás y de nuestros ancestros, por la misma mezcla genética que se va haciendo. Y esto nos da también un vínculo a estas técnicas y a estos aprendizajes en los que ancestralmente cargamos con cosas que no entendemos personalmente. ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy reviviendo? ¿Por qué batallo tanto con tal o cual? ¿O por qué tengo conflictos de esta manera? A veces se remontan de mucho tiempo atrás. Y eso es por esa misma combinación genética que luego vamos viendo. Y no lo vemos en esa profundidad o con ese sentido, pero inmediatamente sí, porque conocemos a nuestros papás y conocemos a nuestros abuelos y hay características que empiezas a ver reflejadas en ellos. Cuando empiezas a platicar con ellos o inclusive haciendo el diseño humano de los papás, empezamos a ver, mira, tienes esta característica igualita a tu mamá y probablemente esas son áreas en donde chocas. A veces chocas porque no siempre van a estar en el mismo rango emocional o en la misma madurez o así, y por eso tienes discordancias. Entonces, sí, en parte un rol es genético. Claro, yo había leído algún tiempo atrás sobre la epigenética y las emociones que se pueden de alguna manera trasladar en el ADN, en el ARN, lo cual es verdad, ¿no? Y hay un montón de estudios científicos que dicen que sí es posible, que sí podría inclusive eh, trasladar traumas de una generación a otra, ¿no? Y se hicieron, creo, unos estudios con mujeres embarazadas que estuvieron en el atentado de las Torres Gemelas en Estados Unidos, ¿no? Y a los bebés, porque ellas estaban embarazadas cuando ocurrió cuando ocurrió esta Esa catástrofe que tragedia, fue, sí. ¿no? Y luego hicieron el estudio en los niños, en los bebés que ya habían nacido, y los bebés podían reaccionar a los sonidos como si hubieran estado ahí, ¿no? A pesar que, claro, estaban dentro del vientre de la mamá, pero llegaron a sentir las mismas emociones a través de su madre. Y, y o sea, son estudios comprobados, demostrados que sí es posible que eso suceda. Entonces, en el diseño humano, pero mira qué interesante esto, porque te coge lo que tú podrías traer de tu familia, no lo que viene de tu familia, ya sea, me imagino, lo bueno y lo malo también. Lo que recibes del momento en el que tú naciste, lo bueno y lo malo también. Pero ¿qué hago yo con esa información? ¿La puedo usar para mi beneficio? ¿La puedo transformar o no es posible que yo pueda transformarlo? Mira, en el diseño humano algo que también es maravilloso es que no existe un mal ni un bien, existe lo que es. Y dentro de lo que es entendemos de cuando viene de un espacio de miedo, de inseguridad, le decimos también baja frecuencia, mucha gente le llaman emociones de baja frecuencia, que nos mantienen en un estado de limitación, nos mantienen en un estado de congelamiento, estamos como no puedo avanzar, no puedo hacer, me molesta, me lastima, me duele y eso se replica, se empieza a ver en emociones negativas, en conflictos y haz de cuenta que todo lo que tú eres, todas las potenciales que tienes, hablamos de que si vienen de un espacio de miedo no se vuelve potencial, se vuelve conflicto, se vuelven problemas, se vuelven depresión, se vuelve ansiedad, se vuelven todas estas ramificaciones que le damos esa connotación de negativo, vienen de que estás utilizando, estás viniendo de una baja frecuencia. Ahora, hay otra cosa muy interesante que dijiste, que en el diseño humano le llamamos programación. Cuando nosotros nacemos en un espacio, tenemos a personas que nos cuidan y existimos en un país o en una sociedad que si tú y yo nos sentamos a platicar, igual vamos a entender que los lugares en donde hemos vivido, las personas con las que nos criamos, nos dejan aprendizajes. Esos aprendizajes nos pueden elevar o nos pueden mantener o nos pueden echar para abajo. ¿Por qué? Porque es como si le dijeras a una persona que tienen que creer en algo que no les va a servir. Necesitas corretear todas las oportunidades, necesitas, si quieres salir adelante, a lo mejor tienes que
sacrificarte, todo tiene que ser sacrificio para salir adelante. Y cuando nosotros nos compramos esos aprendizajes sin entender cómo somos, o sea, qué realmente somos, haz de cuenta que nos estamos metiendo el pie, porque empezamos a comprarnos las ideas de algo que no es correcto para nosotros, no es nuestro funcionamiento. Por ejemplo, yo ahorita te platicaba de mi tipo de energía que es manifestadora generadora, pero existe un tipo que se llama proyector, un tipo de energía que se llama proyector, que lo que tiene es que necesita muchos intervalos de descanso para poder funcionar. Necesita alejarse y descansar para poder regresar y hacer lo que tiene que hacer o lo que quiere hacer. Entonces, imagínate en una sociedad que se mueve así de rápido, en una sociedad que te empuja constantemente, es que ve esto, el otro. Y cuando te juzgan por tomar descansos, que te dicen eres flojo, no tienes motivación, todas estas cosas, todas estas etiquetas que te pueden poner. Si todo el tiempo tú creces con una idea y no es correcta con lo que eres energéticamente, no te va a ayudar en tu camino, va a estarte como que estorbando a lo largo del camino. Entonces, si combinamos la programación, esta programación de tu entorno, y la combinamos con el tema de la genética, con el tema de bien y mal, cuando o sea, no realmente estás mal, realmente lo que puede estar pasando es que vienes de una frecuencia que no te está sirviendo, no te está potenciando, te está limitando. Cuando nosotros, por ejemplo, hablaba con una de mis clientas, una manifestadora que ella está aquí para hacer caminos, ella está para coordinar a los demás, ella es una líder. Eso es lo que consideramos que está más apegado a la sociedad, cómo funciona, o a lo que te empujan a hacer. Sé un líder, levanta la mano, exprésate, toma el control, ¿no? Y dices, a lo mejor la debería tener más fácil, ¿no? O sea, si ya estás alineada con la construcción social, pues entras de volada, ¿no? Tienes mucho éxito. Personalmente su vida era un caos. Personalmente ella batallaba muchísimo, o sea, ella estaba perdida, tenía conflictos constantemente con las personas, no podía encajar en una sociedad, la criticaban mucho y todas estas cosas no son porque ella fuera una mala persona, no son porque ella tuviera problemas de actitud, era porque su tipo de energía es es repelente, o sea, necesito pasar, es como un tren. Cuando te acercas a un tren, cuando va pasando, sientes la estela de aire que te empuja, sientes esa velocidad. Haz de cuenta que es lo mismo con un manifestador. Pasa tan rápido, pasa tan certero, pasa y te dice y hace y decide y todas estas cosas tan determinadamente que tú dices, oye, no me gusta, o sea, no me gusta que llegues y cambies las cosas, no me gusta y te hacen bronca, o sea, te hacen pleito. Entonces, ella tenía muchos pleitos porque no informaba, que esa es su estrategia. Para que ella funcionara en paz, ella necesita decir, oye, por cierto, voy a remodelar la sala. Que no es pedir permiso y no es pedir tu opinión. Es decirte, oye, por cierto, yo sé que vivimos juntos, pero voy a cambiar toda la sala, por ejemplo, ¿no? O sea, por ponerte algo. En un entorno de trabajo es, oye, yo veo que existe esta composición, que podemos hacer el equipo de esta manera, o que a lo mejor podemos trazar este proceso de esta manera y lo voy a correr. Pero antes de correrlo, le voy a decir a mi gerente, oye, ¿sabes qué? Así, 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 por esto y esto y esto, y corrí el análisis y salió así, así que lo voy a hacer. Y ya, pero eso hace que, oye, con ganas, súper bien, qué buena onda, dale, luz verde. Pero si lo hicieras al revés, sobre todo con la forma en la que ellos son, o sea, porque eso se siente, eso está en tu aura, tu tipo de energía está ahí, como palpitando, dando esa información. Y cuando estamos cerca y convivimos, eso se siente, eso lo percibes, no sabes qué es, pero lo sientes. Y ahí es en donde estamos como en constante comunicación unos con otros y nos beneficiamos de los talentos de otros sin saberlo. Hacemos una pequeña pausa para recordarte que todos los martes tenemos un nuevo episodio. Suscríbete al podcast y regálanos una estrellita si este episodio te ha gustado. Continuemos. Entonces un manifestador llega y dice, ah, mira, le vamos a hacer así, 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 y lo voy a poner aquí, y así va a funcionar, y porque así digo yo. Y las personas, no, ¿cómo? No me gusta, no sé qué, y así, así. O sea, cuando llegan y ejecutan, todo sale al revés. Entonces sienten que todo el mundo está en su contra, que no pueden hacer nada, no pueden dar un paso porque
¿por qué lo estás haciendo? No sé qué, así todos le echan bronca. Entonces, es parte de entender que hay cosas que, aunque te hayan enseñado que sí son, hay una manera de hacerlas que te quita todos los problemas de enfrente o te hace entender por qué funcionas como funcionas, por qué te perciben como te perciben, por qué te rechazan, por qué te invitan, por qué, que son todas estas dinámicas que no sabemos que existen, pero si tú le preguntas a un manifestador va a tener esos mismos problemas. Es como, es de libro, es casi de libro. O sea, saber así como, si tú eres, por ejemplo, generadora, probablemente dependas de la satisfacción para encontrar lo que sí quieres hacer y aquello que no te satisface y te frustra, no te da espacio energéticamente, o sea, sientes que estás cansada, agotada, fastidiada y hasta puedes llegar a enojarte o puedes llegar a soltar todo por el simple hecho de sentir esa frustración constantemente a donde te mueves. Entonces es como una manera muy sencilla de poderle decir a las personas, ¿sabes qué? Existe algo que hay que volver a evaluar en tu vida, hay algo que no estás haciendo correctamente porque no deberías de tener ese problema, porque tienes esa disposición, porque tienes esa manera. Entonces, es una combinación de ambas, es una combinación de ignorancia, como no sabes qué eres energéticamente, no sabes cómo moverte por el mundo y como te enseñan que deberías de moverte, a la mera hora no te funciona y no entiendes por qué, porque ignoras esa parte de tu energía. Es un problema que se vincula y que es muy común que tengamos. No lo he visto, honestamente, la única vez en que me ha tocado que las personas no necesitan tanto esta información de diseño humano es cuando sus papás les permitieron ser, equivocarse, o sea, llegar, tener la confianza, tener canales de comunicación abiertos y aún así pues hay cosas que pueden beneficiarse de ellas a un nivel más preciso, pero su tipo de energía lo conoces mediante la libertad de descubrirte y eso lo hacemos desde niños. Pero si nos están diciendo no, es que tienes que colorear dentro de la línea. No, es que tienes que correr así. No, es que tienes que comer así. No, es que... Y estamos constantemente formando un ser humano, pero no dejándolo explorar, arriesgarse, no se conoce a sí mismo. Entonces, cuando que le hacemos todas estas instrucciones que se vuelven su voz, pero no es su voz. Es algo muy interesante de descubrir, porque la persona lo recuerda. Yo recuerdo que así era de niño, yo recuerdo que tenía esto, yo recuerdo, o sea, hay una parte de ti que siempre ha estado conectado con ello, pero no lo sabe hasta que lo escucha. Eso es muy curioso, es una reacción muy común y muy divertida hasta cierto punto porque te sientas y dices, oye, pues es que fíjate que así eres, y fíjate que esto sientes, y fíjate que esto puede pasar, y fíjate que puedes tener estos conflictos, y esto es como lo puedes resolver. Y es como, ¿sabes qué? Sí soy yo, y no lo sabía. Sí, 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 estás diciéndome todo, y es gente que no conozco, es gente que no conozco. Y es lo más padre, es recordarle a las personas quiénes son, porque se aventuran al mundo con una confianza tan diferente. Claro. Entonces significa, tú nos habías contado que son 5 los tipos, ¿no? Sí, bueno, en el libro, o sea, en la teoría, como la enseñaron, como el fundador Ra Uru-Hu, o como el principal pionero, bueno, el canalizador, él canalizó la información. Entonces, este señor decía que eran 4. En mi experiencia personal, son 5. O sea, manifestador, generador y generador no son lo mismo. Pero sí, yo considero que son 5 los tipos de energía que existen en el ¿Y mundo. cuáles Existen generadores, 31, 35%, 37% de la población es generadora. Manifestadores generadores, que es un híbrido, ese es el 31%, 32% de la población. Existen proyectores, que es 20%, o sea, por ahí, 20, 22% de la población es proyectora. Existen los manifestadores que rondan entre el 10 y el 9%, y los reflectores es el tipo más raro de energía con el 1% o menos del 1%. son? ¿Y por qué? Que el reflector es como un reflector. Ahora De estoy hecho, hablando. funciona como un reflector, es como si vieras un espejo. Los reflectores tienen la característica de que ellos no generan energía, esa es una. La otra es que ellos se manejan por medio de ciclos lunares. Su manera de procesar si deben de tomar decisiones importantes es por medio de ciclos lunares. Necesitan esperar
que los astros se muevan 28 días para llegar a la claridad de ellos mismos tomar decisiones. Son personas sensibles, son personas que captan la energía de su alrededor constantemente, pero tienen la característica de que no son susceptibles a ella. Solamente la luna, solamente ese movimiento astral es la que en realidad tiene ahí un movimiento dentro de ellos. Estas personas tienen el sentimiento de que no son ellas mismas o es como si tuvieran una máscara y otra máscara y otra máscara, como que tienen una falta de identidad. Estas personas nos reflejan directamente cómo somos. En el diseño humano, lo que te define, o sea, lo que eres, es la definición, es en dónde está la energía puesta, dónde está, y se ve por colores. No importa qué color sea, es definición tal cual. Y cuando nosotros estamos investigando, sabiendo, vemos que existen, entre esa definición existe como lo que eres, y eso que eres es lo que impacta a los demás, es lo que influye en los demás, es una persona que influye de una manera específica en los demás, y las áreas en las que no tienes definición, que no tienen color, son las áreas en las que los demás impactan en ti o influyen en ti. Entonces eres susceptible a la energía de tu entorno. Esto te hace ser un espejo para esa persona. ¿Cómo? Pues si tú tienes una definición específica y yo tengo otra, entras a mi campo, a mi aura, a mi espacio, en la dinámica que tenemos en este momento. O sea, también lo podemos percibir porque estamos intercambiando esa energía y eso nos da claridad o nos da confusión. ¿Cómo lo podemos saber? Porque, por ejemplo, puede haber cosas que yo exprese, la manera en la que mi energía se transmite hacia ti, que a ti te haga hacer clic en ciertas cosas, a ti te haga sentir de una manera, a ti te haga inclusive que sea persuasivo, o sea, a lo mejor tú no pensabas una cosa y después de interactuar conmigo te sientes de otra manera. Y eso es ese intercambio de energía que estamos constantemente realizando y que una persona reflectora lo que hace es que te enseña lo que eres porque lo intensifica. O sea, se cuenta que recibe la información y te la refleja y tú entiendes entonces cómo estás pensando, de dónde viene, o sea, obtienes claridad de las áreas donde no estás completamente seguro porque esa persona te lo comparte para atrás, digamos. O sea, es ese espejo en el que te asomas y dices, ok, pero realmente qué está pasando en mi confusión, realmente qué estoy sintiendo, realmente de dónde viene este estrés, de dónde viene este miedo, esta inseguridad. Y cuando platicas con una persona de esta manera, un reflector en este momento que estamos como definiéndolo, ellos te enseñan de dónde viene. Es de que atraviesan toda esa confusión y saben exactamente qué es. Ellos tienen la capacidad de liderar porque pueden leer la energía de los demás inconscientemente, o sea, lo hacen de una manera en donde no entienden cómo sucede, solamente entienden o leen a través de la persona. Entonces es algo muy interesante de ver. Como te digo, es el 1% de la 1%. población, entonces es A algo ver, rarísimo. okay, vamos a ver si lo entendí, porque yo creo que si yo lo entendí, todos lo han entendido. Si yo, si yo quisiera conocer mi diseño humano, es importante que yo conozca primero mi historia familiar, mis padres, la historia de mis padres, y sería también la historia de mi familia, o sea, de mis abuelos, y en este caso sería de los padres de mis padres, o sea, de mis 4 abuelos. Todo eso impacta en mí. Impacta también en mí el día en el que yo nací. Si yo nací, me imagino de noche, de día, cuál era en ese momento, cómo estaban moviéndose los astros, porque sí influye, porque todos somos energía y las energías entre unas y otras coalicionan, algunas se repelen, los negativos positivos se atraen y sus positivos, todos los conocemos eso por física y eventualmente hasta en la química nos la enseñaron en el colegio, positivo, negativo. Entonces todo eso me ha traído a este mundo con determinadas características. Yo he ido creciendo y he crecido bajo una familia que tenía unos estándares de comportamiento de que no hables en la mesa, saluda a todo el mundo, y mi esencia mía, la que yo era, se fue, no sé si la palabra correcta es decirle, apagando o tal vez modificando por todo lo que yo recibía afuera, toda la información que me fue dando de mi núcleo familiar. Cuando yo migré
todo mi entorno cambió. Mi país cambió, mi idioma cambió y todas esas cosas externas que pasaron afuera también impactaron en lo que yo era, en mi energía básica con la que yo nací, en el momento en el que nací y todo el factor externo que, que me ha impactado de forma positiva o negativa, pero que de alguna manera me impactó. Si yo conociera mi diseño humano, yo entendería primero cuál fue la energía con la que yo llegué a este mundo, mi energía primaria, por decirlo de alguna manera, y mi forma de ser original, sin las cosas, sin las reglas sociales, sin las reglas familiares, sin lo que aprendí en la universidad de cómo debería ser, de cómo tendría que ser, y sin lo que socialmente he aprendido esos últimos años en un país externo. Entonces yo reconectaría con mi esencia. Eso me ayuda el diseño humano a conectar con mi esencia para que, claro, para que yo primero me pueda entender a mí misma y saber por qué me comporto de una o de otra manera en mi entorno. Claro, y cuando hablo de entorno me refiero a las personas que interactúan conmigo y a la misma sociedad y obviamente al ambiente donde me muevo. ¿Así más o menos funciona? Sí, de hecho, lo captaste maravilloso. O sea, realmente el diseño humano te hace conectar con esa esencia que tú eres. Y aunque tú no conozcas a tu familia, y aunque tú, o sea, digamos que en algún momento, no me ha pasado, pero si fueras una persona que no conoció a su familia, que estás completamente desconectado de tu genética, que no sabes de tu historia, y llegaras y quisieras conocer sobre ella, lo puedes conocer a través de entender cómo eres. Es parte de lo que vemos, es parte de lo que sentimos, es parte de lo que somos. No es el todo, porque es un quantum, es parte de lo que tocaba ser, de lo que los astros, Dios, la vida, tus guías espirituales, los ángeles, la fuerza mística atrás de todo lo que existe, decidió que tenías que ser. Y eso, ambos juntos, hacen tu realidad. Porque la realidad la vivimos a través de nosotros. Eso es lo que podemos todos coincidir. Entonces, cuando nosotros estamos siempre rebotando en este espacio, vamos a tener la única constante somos nosotros. Y el diseño humano no es una cuestión que tengas que rellenar, que tengas que cambiar, que tengas que modificar. Realmente es regresar a esa esencia y serle fiel a la esencia, serle fiel a nosotros mismos. Es un conocimiento, me gusta decirle, perpetuo, porque no importa si pasan 20 años, regresas y puedes verte igual, eres igual. Solamente que la interacción hace que a veces tengas claridad, confusión y todo eso, pero siempre puedes regresar a ti porque eso es lo que existe, eso es el mundo en el que existes. Y parte de todo esto también entran los Gene Keys, que es una análisis que nació gracias al diseño humano, está enfocado únicamente en el I Ching, que es la parte genética y la parte de nuestra construcción de ADN. Y todo esto nos dice, si tú vienes desde el miedo, desde la inseguridad, desde cómo te estás comportando, o sea, nos da un poquito más de información, que es parte de lo que yo ofrezco también en mis sesiones, el entender, a lo mejor estoy teniendo muchos conflictos, ok, y dentro de tus gene keys, dentro de los numeritos que existen en tu mapa, existe uno que habla sobre el potencial que tiene ese don que tú tienes, esa virtud que tú tienes, pero que la estás sacando desde la baja frecuencia. Entonces, todos estos dones son y existen, solamente que a veces no se expresan de esa manera porque los traes desde la baja frecuencia. Y eso te hace a lo mejor parecerte a tu tía, a tu mamá, a tu papá, que cuando están de mal genio se portan así, que cuando no quieren hacer algo se portan así, que cuando... Y ahí es donde empiezas a ver el reflejo de la acción, de cómo se manifiesta la acción. Entonces es algo muy curioso de ver porque como dices, o sea, pasa el tiempo y vas adaptando muchas cosas y luego dices, ay, espérame, o sea, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy reaccionando de esta manera? ¿Por qué? Y luego no entiendes por qué y luego, entonces, es regresar a la esencia de uno mismo. Conocer tu diseño humano es regresar a tu esencia, serle fiel a tu energía y además posibilitando que subas esa frecuencia, es en donde nos metemos al tema de la manifestación. Ahí es en donde nos metemos al tiempo divino, ¿no? O sea, todo está en su lugar por una razón y pasan las cosas de una manera. Y si tú eres fiel a tu energía, siempre vas a seguir el camino que debes de seguir, o sea, el que ya está trazado para ti. Claro, ahora ya lo entiendo mejor, claro, porque
eso no significa que allá afuera las cosas puedan mejorar, ni Ujú. que no va a haber fenómenos naturales, ni que no va a haber una, esperemos que no, una enfermedad súper complicada como una pandemia. Nada de eso va a cambiar afuera. Pero mi esencia me va a hacer entender y transitar mi camino de vida de una manera diferente, entendiendo que tengo algunas virtudes o potenciales que me van a hacer transitar ese camino de la manera más llevadera o más amorosa para mí. De eso se trata entonces. Sí, en realidad, pues amorosa sí, porque vas a ser más compasiva contigo misma, porque Claro. vas a entender, vas a darte el espacio, vas a comprender, vas a tomar decisiones que están alineadas a lo que de verdad quieres o necesitas. Pero no le quita que existan dificultades en la vida, porque de ¿Verdad? todas maneras, o sea, si tú te das cuenta, esta persona no es para mí, no es mi amiga, no es mi familia, no es, o sea, porque me está haciendo sentir de esta manera constantemente, porque no cumple como los límites, no respeta esos límites, no, y me está haciendo sentir de esta manera, o me está dando esta información que no necesito, que ni quiero. Ahí es en donde hay que tomar la decisión de alejarse, de poner a esa persona en un espacio que no nos esté, porque mira, de esto yo quisiera hablar más a profundidad, de seguro ya que empiece mi podcast como tú me escucharás, pero por ejemplo, cuando tú tienes los triángulos de arriba en el mapa, que uno está de pie y el otro está invertido, es la corona y el ajna, que esa es la parte del sistema de chakras. Nosotros cuando lo tenemos sin colorear, tenemos una disposición a tomar información de todos lados, o sea, películas, novelas, podcasts, personas, o sea, todo. Y cuando nosotros nos inclinamos a un tipo de contenido, cuando nosotros estamos metiendo en nuestra cabeza cierta información, tenemos tendencias a replicarlo, a estar como más interesados en algo o en tener tendencias de cierta manera porque nuestra mente está absorbiendo ese contenido, es más susceptible. Entonces, digamos que a mí me ha pasado mucho, me río bastante, porque, porque cuando veo películas de romance, yo quiero romance, o sea, yo empiezo a sentir que es algo que quiero, porque lo estoy percibiendo, estoy alimentando mi mente con ello, y luego volteo a ver a mi esposo, que es una persona no tan romántica, la verdad, y digo, ay, ¿por qué no me traes flores? ¿Y por qué no me abres la puerta todo el tiempo? Porque que me empiezo a poner súper susceptible, porque estoy dejando que mi mente se deje llevar por esa información. Entonces, a lo mejor cuando tienes personas en tu vida, contenido en tu vida, cosas en tu vida que no te están dejando en la mejor situación, te causan ansiedad, te causan estrés, te causan depresión, te causan estar en un estado donde no eres tú. Es más fácil identificarlo y decir, esta persona la tengo que poner en otro espacio porque me saca de mí, o sea, me está haciendo sentir de una manera que no soy yo. Entonces, esto no me da nada, o sea, no me está dando nada, no me atribuye, no me construye, me está alejando, me está distrayendo, es como un ruido visual. Qué completo, ¿verdad? Qué completo porque coge... sí, no entiendo. Isabel, cuéntanos ahora, en esos últimos minutos, si a alguien le ha Sí. resonado la información y quisiera llevar un acompañamiento, una terapia contigo, primero, ¿hay alguna restricción? ¿Tienen la persona que tener algún conocimiento previo? ¿Cómo se acerca primero a la terapia? Y luego cuéntanos tus redes sociales para seguir. Sí, por supuesto. Mira, en realidad no hay como tienes que pasar por esto, tienes que tener tantos años. De hecho, en los niños también lo podemos saber y podemos irlos encaminando, honrando su diseño. O sea, no hay un límite de edad, pero sí existe la sinceridad, sí existe la honestidad, sí existe la confianza. No podemos progresar en una terapia o en una conversación si no estás dispuesta a abrir realmente lo que sientes, lo que eres, lo que piensas y lo que quieres. Para mí, como tú te darás cuenta también con tu podcast, que es maravilloso, el propósito es ayudar, el propósito es tener la información, facilitar la información. Entonces, aquí para mí es importante conocer a la persona, que tenga esa confianza de por medio de saber esta persona está aquí para ayudarme. Es solamente eso. O sea, si basamos como qué es el requerimiento es que tengas la disposición de hablar de temas que a lo mejor pueden ser complicados, que a lo mejor necesitemos hacer un espacio para hablar de ellos, pero que sean la puerta hacia esa expansión, a cerrar un ciclo, a abrir otro, a transición. Eso es lo único realmente. Como te decía, no hay mal ni bien.
Aquí no existe un es que eso está mal, porque no, eso no eres tú. Eso hay que alinearlo a lo que sí eres, a tu potencial, hay que reconocer. A lo mejor hay que arreglar tu diálogo personal, a lo mejor hay que, porque también les genero herramientas específicas a cada persona para que vayan como que encaminándose. En realidad no hay requerimientos, si nos vamos a lo amplio. Mis redes sociales, pues es Alquimia Interna DH. Alquimia Interna me puedes buscar, pero Alquimia Interna DH es la manera que me puedes encontrar. Y estoy en Instagram, estoy en TikTok, estoy en YouTube, hago talleres y tengo muchas herramientas. La verdad, con mi energía manifestadora generadora me encanta brincar de una cosa a otra. Entonces, de repente me ves haciendo muchos talleres, de repente me ven mucho en redes sociales, de repente son un chorro de posts y cosas escritas. La verdad estoy así como muy dispersa por las redes sociales, estoy como en todos lados, entonces me pueden buscar así. Lo único que sí es como tienes que saber es tu fecha de nacimiento completa, tu hora de nacimiento y el lugar en donde naciste. Esa es la información que tenemos que insertar para generar ese mapa. Y pues también tengo una página web, Alquimia Interna DH, pueden descargar ahí su propio mapa y ahí curiosear un poquito. Por ahí tengo un taller grabado sobre conocer tu diseño, que también pueden ahí navegar e ir con su diseño para ir viendo, tener un poquito más de pistas. Pero sí, me especializo en asesorías uno a uno, también existen asesorías grupales y también existe apoyo empresarial, pero ambas tienen todas sus ramificaciones distintas y sus enfoques distintos, particulares, dependiendo también de qué es lo que se quiere lograr. Ay, Isabel, yo quiero terminar diciéndoles una cosa. Yo me he quedado súper sorprendida porque Isabel es súper jovencita y tiene, y tiene una sabiduría. Es como si estuvieras hablando con alguien que ha vivido años de años y es increíble, de verdad. Ese es mi perfil 6'2". Es como que mirarle y decirle, ¿cómo puede ser tan chiquita y tan llena de sabiduría y hablarlo con una naturalidad que te puedes quedar horas hablando con ella? Y también, muchísimas gracias, de verdad estoy muy contenta, muy feliz de haber coincidido contigo, muy feliz de haberte encontrado, muy feliz de que estés en el espacio. Muchísimas Ay, estoy gracias. encantada, Lili. Muchas gracias por el espacio, por tu tiempo, por la disposición. Yo espero que todos se lleven todo lo que puedan obtener de esta plática. Ay, gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias por estar aquí el día de hoy. Ayúdanos a crecer en este podcast. ¿Cómo? Compartiendo la información, calificando nuestro podcast y haciéndonos un comentario. Recuerda seguirnos en las redes sociales como @soltarlosenlace by Lili Díaz. Te espero la siguiente semana para seguir desaprendiendo juntos. Soy Lili, te abrazo con el corazón. ¡Feliz día!